A continuación, Quiteños. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Quiteños, programa en el cual se tratan diferentes personajes de la política nacional con la conducción de Eduardo del Pozo. Quiteños. Amigos queridos, muchísimas gracias por semana a semana acompañarnos en este programa Quiteños, donde siempre estamos abordando temas importantes para que ustedes comprendan los problemas de la ciudad, para que juntos vayamos construyendo las soluciones que necesita nuestra hermosísima capital de la República de los Ecuatorianos, la carita de Dios, Quito. Hoy vamos a tratar un tema de los más álgidos que tiene nuestra ciudad, sin duda alguna, el tema de la movilidad. Es algo que nos preocupa, es un problema que nosotros sentimos día a día y que necesita soluciones desde la planificación macro de ciudad hasta con pequeños detalles en lo micro, que necesitamos también de la contribución de los ciudadanos, de las personas que hacemos de todos los días de la ciudad para ayudar a convivir de manera pacífica en el espacio público, en la calle, ¿no es cierto? Porque eso también significa justamente pensar en nuestra ciudad, ser buenos ciudadanos. Para abordar este tema respecto de la movilidad, de la planificación, hacer un análisis de cómo estamos en términos de movilidad en este instante en la ciudad de Quito y hacia dónde deberíamos caminar en un futuro a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo en la ciudad de Quito. Hemos invitado a un experto, uno de los principales pensadores en términos de movilidad de nuestra ciudad. Nos acompaña César Arias. César Arias es un catedrático, un estudioso, una persona que se ha dedicado a contribuir al desarrollo de planes de desarrollo en términos de movilidad, valga la redundancia, en distintas partes del país y también particularmente en nuestra ciudad de Quito, aproximadamente en los años 90, cuando se construían los famosos BTRs, los corredores exclusivos que hasta el día de hoy están funcionando y que sin duda alguna han ayudado los últimos años en términos de movilidad en nuestra ciudad. Con esta introducción doy la más cordial bienvenida a nuestro invitado. César, gracias por acompañarnos en este programa, bienvenido. Queremos conversar contigo respecto de la movilidad. Y bueno, ¿qué te parece si comenzamos con un pequeño mapeo de cómo está la ciudad el día de hoy en términos de movilidad? ¿Cómo está Quito? ¿Es fácil que se mueva un ciudadano? ¿Se ha pensado la ciudad desde la perspectiva del quiteño, del cómo se mueve desde su casa hacia su destino final? ¿Cómo le ves tú a la ciudad? Bienvenido, César. Buenos días y muchas gracias por haberme invitado. En realidad sí, la ciudad de Quito está atravesando un momento complejo. No olvidemos que Quito ha crecido de tal manera de que en el próximo censo está previsto que sea la ciudad más poblada del país. Sin duda. Y eso obviamente pone presiones muy fuertes sobre los servicios públicos y entre esos sobre el sistema de transporte. Quito dio un salto cualitativo muy importante en los años 90 y se hablaba en esa época de la segunda Curitiba, ¿no? Entonces fue un referente internacional bastante importante, pero luego se fue como desinflando, se fue manteniendo un poco la inercia, se construyeron algunos corredores, pero un poco como que se fue al facilismo, ¿no? A dejar de lado los estudios, la parte técnica y tomar decisiones más bien más simples, porque hay soluciones parches tal vez, ¿no? Y lo que pasa es que en el tema de la movilidad, en el tránsito, en el transporte, tenía un profesor que me decía, si en una ciudad hay 1 millón de habitantes, hay 2 millones de expertos en transporte. Y esto es totalmente entendible porque a uno le afecta el transporte todos los días. Lo estás viviendo, opinas pues también. Claro, ¿no? y te quejas a través de redes, de Twitter, de Facebook. Y entonces se evita tratar la complejidad del problema, más bien con
con soluciones mágicas o con soluciones muy rápidas. Entonces un alcalde pasa por una intersección y dice hay que poner el semáforo, pero no sabe por qué tiene que poner el semáforo, pues sino porque le molesta a él. Los alcaldes normalmente se mueven en transporte privado y ven el problema del transporte privado, es decir, aquí el problema es la congestión. O no lo ven porque van en una caravana con motos agilitando su paso. Peor todavía, ¿no es cierto? Pero lo que no se ve, por ejemplo, son los problemas graves de movilidad que tienen los barrios periféricos. Entonces, la congestión es muy visible, pero la falta de bus, por ejemplo, en un barrio periférico, no se lo ve. Como normalmente las personas que están a cargo de la planificación están preocupadas del vehículo, entonces eso queda desatendido. Y ese es un problema grave porque la gente de los barrios periféricos se traslada a distancias más grandes. Yo recuerdo que por allá hace mucho tiempo en la universidad hicimos alguna investigación, por ejemplo, sobre cuáles eran las distancias que recorrían las personas, y los que recorren más distancias son los más pobres. Entonces, y por eso se hizo... Que viven en las periferias, ¿no? Los que viven en la periferia, ¿no? Y por eso se hizo el tema... Y que a veces hasta ni siquiera tienen ni el famoso taxi con la franja roja, ni llega el transporte público, entonces salen hasta en camionetas. Claro, ya hay cierto tipo de cosas que son a veces incompatibles. Por ejemplo, en el suroccidente. Ahí la principal vía es la de los túneles. Entonces tú tenías que los buses, por ejemplo, salían, iban por los túneles hacia el norte y llevaban a toda la gente del suroccidente. Sin embargo, de repente vamos a hacer los contraflujos, la visión del vehículo particular. Vamos a hacer los contraflujos, y en ese sentido, como el contraflujo venía de sur a norte, los buses ya no podían regresar. Entonces, personas de los barrios del suroccidente se quedaban sin transporte público. Se quedaban sin transporte porque el bus, hasta que llegue, se demoraba 2 horas y media, 3 horas, 4 horas, cuando ellos sí ya se quedaban sin transporte. Producto del contraflujo. Producto del contraflujo. Pero nosotros tenemos la visión del flujo de los vehículos particulares, que los vehículos particulares transportan entre el 20 y 30% a la gente. Los taxis no van más allá del 4%, y sin embargo estamos invadidos de vehículos particulares y de taxis. Entonces ahí viene una definición de política de transporte. ¿A quién quiero yo favorecer? ¿Cuál es la mejor manera y más eficiente de transportar a las personas? Ya hay una cifra importantísima. Más del 70% se mueve en transporte público, pero la ciudad está pensada en el transporte privado. Seguimos pensando en el transporte privado. ¿Por qué? Porque nos viene la visión de los Estados Unidos, básicamente, de un país desarrollado, donde una política de transporte ya de los años 1920, por ahí, don Henry Ford decía un vehículo para cada persona. Entonces, y promovió la fabricación en línea y todo esto. Pero, obviamente, los mismos Estados Unidos hoy en día, desde los años 70, 80, ha virado la política, y entonces empezó a fortalecer los sistemas de transporte público, como en Boston, en Washington, en el sistema BART de California. ¿Por qué? Porque se ve que no es posible darle un automóvil a todas las personas, porque eso significaría prácticamente borrar del mapa las ciudades, incrementando la capacidad de las vías. Entonces eso no es posible, ese modelo no es sostenible. No es sostenible. Entonces tenemos que trabajar en otro lado. Las cifras de Quito son alarmantes, cerca de 500,000 vehículos con un incremento del 10% anual, es alarmante. En 10 años tendríamos 1 millón de vehículos con la misma capacidad de vías, porque ya no tienes terrenos ni espacios donde construir más vías, tal vez unas dos no más, se puede. Muy puntualmente, pero ya no tienes más espacio para vías. Y jamás va a haber espacio suficiente para los vehículos. Eso fue el gran dilema de los años 60 en los Estados Unidos, cuando se construyeron los turnpikes, las grandes expressways y estas carreteras de gran capacidad, que utilizando la mayor tecnología, los modelos de simulación de predicción de demanda, de repente a los 4 o 5 años las vías estaban absolutamente saturadas. Colapsadas. Es que hay un tema fundamental. O sea, hay 2 mandamientos en la posesión de los automóviles. Primero, lo que más quiere tener una persona es un automóvil. Es el aspiracional, ¿no? Es la aspiración de todo el mundo, y una aspiración legítima además.
Y la segunda creo que cosa, los quiteños más, pues, ¿no? O sea, yo creo frente que a la todos. ineficiencia también del transporte público, ¿no es cierto? El aspiracional es comprarse un vehículo y Sí. después el sueño es comprarse un segundo vehículo. Claro, o sea, todos los que puedas, o sea, y el mejor que puedas, porque al principio tú quieres tener un vehículo cualquiera que este sea, o sea segunda mano, sea viejito, lo que sea, pero luego aspiras a más, entonces terminarás teniendo un Mercedes-Benz y luego quizá querrás un helicóptero y así seguimos en este tema del transporte individual. Entonces, lo que decía es que cada persona quiere tener un vehículo y está bien, es legítimo. Segundo, las personas usan el vehículo lo más que pueden, lo más que les dejan. Entonces, si tú tienes un combustible barato, si tú no cobras por el uso de las vías, si tú das preferencias al sistema de taxis porque les evitas los impuestos y además les dejas circular en las horas pico donde los otros no pueden circular, es una política de ventaja para los sistemas de transporte unitario, llamemos de transporte individual, ¿no es cierto? Entonces, si le pones a competir a un bus que se mueve muy difícilmente con vehículos más chicos que se pueden mover más fácilmente, entonces le estás dando ventaja políticamente a esos sistemas. Hay una máxima pues, en los sistemas de transporte, que es que el chico se le come al grande. Por eso es que hay que evitar políticamente que los chicos sean muchos, ¿no es cierto? Furgonetas, taxis, etcétera. Fíjate, hay un ejemplo muy antiguo del famoso transporte entre Nueva York y Nueva Orleans que se hacía por barco, ¿no? Se demoraban semanas, pero luego pusieron un sistema de ferrocarril. El sistema de ferrocarril mató el sistema de barcos, del sistema marítimo. Mucho más ágil. Nuestro sistema de ferrocarril en el Ecuador, en gran parte, murió por los grandes planes viales del doctor Velasco Ibarra, ¿no es cierto? Él puso porque tenía terror de los ferroviarios que le hacían las huelgas. Entonces dijo, no, vamos a fortalecer el sistema vial. Y entonces ahora hablamos de que hay que fortalecer el ferrocarril para que no nos hagan huelgas los camioneros. Entonces, y así, entonces un sistema de buses, si es que tú le pones taxis, si es que tú le pones furgonetas que pueden salir directa y expresamente sin paradas, se los va a matar. Entonces, por eso es que se necesita que el transporte público sea protegido en términos de circulación, como son los carriles exclusivos, sea protegido en términos de tarifas, porque tenemos una experiencia macabra aquí en el Ecuador. En los años 80 se represaron las tarifas y el transporte público en buses se deterioró tan gravemente que la mitad de la flota de buses estaba en venta. Luego terminamos con buses de 40 años, ¿no es cierto? Esto se revertió en la década de los 90, se puso el bus tipo, porque además había unos buses de cualquier tipo, y se mejoró sustancialmente el servicio y se llegaron a tener unidades buenas que mejoraron el servicio. Pero si no se protege desde el punto de vista de las tarifas, desde el punto de vista de la circulación, desde el punto de vista de la organización y obviamente lo que siempre se dice de que tiene que cumplir con el nivel de servicio, pues el sistema se va deteriorando. Es decir, hay que darle una visión integral al tema, no es una solución muy puntual de decir, efectivamente aquí hay que aumentar tales rutas o vamos a integrar el transporte. Es una visión mucho más integral que requiere desde un análisis de toda la movilidad, no aislar a taxis, a Ubers, a Cabify, a busetas, a buses, a metro. Esto hay que pensarlo de manera global. Así es una manera integral, y más que todo el otro tema fundamental es que la demanda de transporte es una demanda derivada de las actividades socioeconómicas de la población. Entonces, si es que nosotros comenzamos a trabajar más fuertemente en el tema de planificación urbana, lo que está en boga hoy en día es tratar de que las personas se desplacen menos, es decir, que los viajes sean más cortos, es decir, que una persona no tenga que atravesarse la ciudad para poder llegar a su trabajo, sino que puede estar cerca de su trabajo. Esa es la tendencia mundial ahora, a disminuir la demanda y a hacer los viajes más cortos. Entonces eso es planificación urbana, para que la gente pueda desplazarse mejor. Los temas de congestión, los temas de largos tiempos de viaje,
lo que pasa es que la gente comienza a relocalizarse. Entonces, en algunos estudios que nosotros decíamos aquí, especialmente los obreros de la construcción, cuando se desarrollaban ciertas zonas, pues tienden a relocalizarse para bajar los costos de transporte. Entonces eso es normal, ¿no? Las personas, por ejemplo, que trabajaban en Quito, ahora muchos trabajan en el Valle porque están viviendo en el Valle, entonces ya no quieren hacer el desplazamiento a Quito. Entonces hay efectos de relocalización. Entonces la planificación urbana es vital. Los arquitectos urbanistas tienen que afinar el lápiz para poder mejorar el tema de la planificación urbana. Y claro, frente a todo lo que estamos pensando, aterrizamos en una cosa que es casi una realidad. Nos guste o no, el próximo año, a finales del 2019, con un retraso más, un retraso menos, tendremos en funcionamiento un metro de Quito. Así es. A tu criterio, ¿va a funcionar o no va a funcionar? Todos tenemos esta esperanza de que sea una obra de la magnitud de la que es, sin duda alguna, porque hay que reconocerlo, es una gran obra, pero más allá de eso, ¿va a solucionar los problemas de la movilidad? ¿Es la utopía de las soluciones como la plantean algunos, o otros que somos un poco más cautos en poner toda nuestra esperanza ahí? ¿Cómo lo ves tú? Va a solucionar a un 10-15% de la población, sin duda, pero a un costo más alto. ¿Sí? Entonces, si uno quiere un mejor nivel de servicio, tiene que pagar más, ¿no es cierto? Entonces, sí, el metro va a ser un estructurador de la movilidad de la ciudad, pero obviamente el costo que hay que pagar por eso es mayor. Pero tampoco les llega a toda la ciudad, o sea, el 85% de la gente estará todavía dependiente de los buses. El desafío del poder público, de los mandatarios de la comunidad, es tratar de utilizar de la mejor forma el dinero público. Ese es el tema fundamental, o sea... Claro, y tú tuviste la última sesión de la sesión solemne de los 484 años, tanto el presidente de la República cuando el alcalde de Quito saliente estaban hablando de planes y programas de movilidad, pero ninguno de los dos, me atrevo a decir, con una planificación, como un estudio previo, una factibilidad siquiera de lo que plantearon. El uno, un metroférico desde el aeropuerto, que pasa por Tumbaco, Cumbayá, y sube al hipercentro, al sector de Carolina, tal vez con un poco más de sentido. Y el otro, el alcalde saliente pensó y lanzó una idea de una segunda línea del metro, pero tan solo hasta la Ofelia. O sea, unos cortos, se me ocurren 2 kilómetros, 3 kilómetros más. Claro, es un tema y con un argumento de que están aquí las máquinas. Me pareció, y un argumento muy vano. Claro. No, hay que aprovechar que Odebrecht ya tiene aquí las tuneladoras. No, me parece sin sentido, además. Entonces, hay un estudio de la prolongación me parece, del trole desde Labrador a Carapungo. Tuyo. Que es un proyecto que está hecho ya a nivel de factibilidad económica. Sí. Que está alrededor de los 110 millones, 120 millones de dólares. Algo así. Su construcción, pero no ha existido la voluntad política del alcalde de ponerla Exactamente, y hay que tomar en cuenta que en Carapungo, en Calderón, existen algo así como 500,000 de personas, ¿no? Así es. Y en términos de accesibilidad, se tiene la Simón Bolívar y se tiene la Galo Plaza, llamémoslo así, la que viene por carretas y nada más. Entonces hay una vulnerabilidad de Calderón y Carapungo en términos de vinculación con la ciudad. Este proyecto planteaba una nueva vía que baje por carretas, ¿no? y llegue justamente a Calderón, a Carapungo, perdón, y que le permitiría tener un nuevo acceso a todo este sector de la ciudad, tener un poquito más de redundancia, llamémosle, en el tema vial, y que se lo ha dejado ahí, está votado por 4 años. Luego se habló de que se podía poner un tranvía, se ha desechado la idea del tranvía, pero ahí se tiene una demanda de 4,000 pasajeros hora dirección, y con 4,000 pasajeros hora dirección yo no voy a poner metros. Un metro tiene una capacidad de 60,000 pasajeros hora dirección, pues. Entonces eso es hacer las cosas al revés. Yo siempre digo, es como que necesito un Volkswagen y me compro un biarticulado, ¿no es cierto? Entonces esas cosas son las que hay que ver en el tema de dimensionamiento. Y más que todo con ese dinero, con dinero de los temas de metro, se puede hacer muchísimas porque otras cosas. Porque el metro es carísimo. El problema del metro es que es caro. Carísimo.
Tal es así que Jaime Lerner en Curitiba decía, pero si todo lo que se hace bajo tierra se lo puede hacer sobre tierra, ¿por qué no? Claro, y entonces, ¿y para qué se lo hace bajo tierra? Para favorecer el transporte de los vehículos particulares, porque los conductores quieren sacarles a los buses de las calles, porque les estorban, ¿no es cierto? Y cuando se pone un carril exclusivo para el transporte público, protestan. Entonces, es una visión, ¿no es cierto?, centrada en el vehículo particular. Y eso es lo que hay que cambiar el chip, porque a futuro las cosas van a cambiar. Es lo mismo que antes todo el mundo fumaba en lugares cerrados, etcétera. Entonces se les cambió el chip. Ahora nadie se le ocurre fumar en lugares cerrados. Hay que cambiar el chip a que usemos el transporte público. Claro, porque, por ejemplo, en Singapur, que está desde los años 70 cobrando por el uso de la vía pública. Porque la vía pública está siendo utilizada por el 20, el 30% de la gente, y los que van en bus utilizan un pedacito de esa vía pública, lo que presenta un problema de inequidad en el uso del espacio público. Entonces Singapur usted quiere tener un vehículo que lo va a usar todos los días, bueno, va a tener que pagar el doble si es que usted tiene otro vehículo que lo va a usar solamente el fin de semana. O sea, la clave del asunto está en cobrar los verdaderos valores que deben pagar los automovilistas. Por ejemplo, si uno le sigue subsidiando al combustible, ¿no es cierto? O sea, la gente va a preferir utilizar el vehículo particular que el transporte público. Además que el transporte público a nadie le gusta, porque a nadie le gusta ir incómodo y a nadie le gusta ir con un nivel de servicio que sea similar al del vehículo particular. Que eso nunca se va a conseguir, y por eso es que es, en mi opinión, no muy valedero el tema de que dice, suban el nivel de servicio del transporte público y yo voy a dejar a No va a pasar. No es cierto. En México se dijo lo mismo hace más de 30 años. Una vez puesto el metro, entonces todo va a ser la felicidad. Todos vamos a migrar al metro de Quito. Porque todos van a dejar su vehículo particular en la casa y se van a subir al metro. Eso no es cierto. Eso pasa en un 5%, en un 10% de la gente, pero el 90% sigue en el automóvil. Hay que darle más herramientas al gobierno local entonces para que pueda tomar decisiones con respecto al cobro de impuestos, con el cobro de uso de espacio público, sobre el cobro de tarifas especiales en determinados tramos, por accesos a determinados sectores. A sectores congestionados, ¿no? Donde hay alta demanda. Y hay que repensar el transporte público también. Hay que repensar y hay que mejorar la calidad del servicio. No se puede seguir con el servicio que tiene el trole o que tiene la Ecovía ahora, ¿no? Hay que incrementar la capacidad. Son decisiones políticamente muy duras que requieren un alcalde con una capacidad y un liderazgo fuerte, un consejo fuerte, que respalde esa parte técnica para mejorar esto. Todo empieza por ahí, por la decisión de la cabeza, por la decisión política, por la decisión de tener enfoques técnicos, por la decisión de hacer caso a los técnicos, ¿no es cierto? Entonces, por ahí empieza todo el tema, y en el caso de Quito, yo creo que no cuesta nada hacer un estudio operacional del trole, de la Ecovía, del corredor central norte, para mejorar la calidad del servicio. Se pueden poner servicios expresos, se pueden permitir rebases en las paradas, pero hay que hacerlo técnicamente, no terminar quitando las paradas antiguas que tenían sí unos vidrios un poco más oscuros por el problema de la heliofanía de Quito, ¿no es cierto? No era por nada, sino para proteger a la gente que estaba ahí dentro de la parada del Sol de Quito, ¿no es cierto? Se cambia eso, se ponen las nuevas paradas y resulta que las nuevas paradas tienen unas diferencias, unas gradas que han impedido ahora el libre acceso de las personas con discapacidad. Increíble. Entonces no se puede hacer esas cosas, hay que hacer un estudio técnico, hay que mejorar el servicio del transporte público, que no esté hacinado, que no haya tanta gente en las horas pico. Y ahora hay acceso a tecnología también que permitiría gestionar de una manera mucho más eficiente toda la movilidad en la ciudad. Pues, sin duda. Hay herramientas tecnológicas ahora que son una verdadera maravilla para poder gestionar este tipo de problemas. Este tema de Big Data es una ayuda fundamental, es una herramienta, pero tiene que utilizársela bien, porque tampoco podemos caer en el error de que a veces nos trata de suplir nuestro desconocimiento de que la tecnología nos resuelve todo. Tampoco. Eso no es cierto, sí. César, se nos acaba el tiempo, no quiero irme sin un cortísimo mensaje para el ciudadano que nos está viendo.
un mensaje en el sentido de cómo puede él contribuir con una pequeña acción a mejorar la movilidad en la ciudad. Bueno, todos podemos contribuir definitivamente ordenándonos, porque vivimos en una ciudad, vivimos en un conglomerado tan grande que si no nos ordenamos, que si no promovemos el respeto entre los ciudadanos, ¿no es cierto?, vamos a terminar en un caos. Entonces hay que respetar, hay que elegir bien, hay que elegir bien. Yo creo que hay que elegir a las personas más serias, que estén más probadas. Que entiendan más los problemas. Que entiendan más los problemas, que tengan transparencia, que no nos engañen, ¿no es cierto? Y que nos digan las cosas con verdad. Ha estado con nosotros un experto en movilidad, César Arias, a quien agradecemos profundamente por haber compartido. Nos quedamos con muchísimos temas por conversar, por profundizar. Realmente el tiempo nos quedó cortísimo. Sí. Es un tema tan amplio que podríamos avanzar por temáticas para sin duda alguna poder ir esclareciendo cada una de las aristas de la movilidad. Pero muchísimas gracias, César Arias. Tendremos sin duda alguna otra entrevista para poder ir profundizando estos temas. Pero nos quedamos en la mente justamente con que tenemos que pensar a la movilidad de una manera mucho más integral, como un problema no aislado de taxis, de Uber, de Cabify, de buses, de metro, sino como un problema integrado, como una solución integral que hay que darle, que requiere de los pantalones necesarios de las autoridades, de quienes vayamos a elegir para que efectivamente se puedan tomar esas decisiones importantes, trascendentales para el futuro de nuestro hermosísimo Quito. Muchísimas gracias, queridos amigos, y nos vemos la próxima semana. Un abrazo a todos ustedes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.